está mi punto z, 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 sub, y y, x. Entonces observamos que la volatilidad es elevada porque la curva de equilibrio está muy separada, ¿no? Está muy separada del 45, que es un sistema que tiene volatilidad elevada, y puede tener cambios de concentración suprema. No, esa es una volatilidad, pero no tiene nada que considerar. Bueno, sí, sí, pero lo que pasa es que la relación, había mucho que la volatilidad relativa es la relación vapor y flujo. Bueno, pero ahorita no tiene que ver ahorita con vaporización. Ahorita lo voy a explicar un poco más sobre lo que es la vaporización y temperatura específica, que son dos casos acá. Ahorita solamente le estoy explicando qué vendría a ser en línea de operación. Ya. Y básicamente creo que indica la pendiente. Y como nosotros sabemos que la pendiente es negativa, y lógicamente, al ser negativa, quiere decir que va a ir para allá, ¿cierto? ¿Ves? No puede estar graficado para el lado derecho. Entonces, tú tienes que darle valores. Primero, el valor inicial aquí, que es el ZZ, ¿no? Vamos a poner aquí el valor inicial, con otro valor, este ZZ, y perdón, bueno, yo no voy a poner regla, tengo que hacerlo. Algo así, ZZ. Entonces, para graficar esta pendiente, entonces aquí tienes que darle valores para este lado. O sea, si ZZ fuera 0,4, 0,4, tendría que darle no 0,5, darle valores que me ayuden a poder graficar 3 puntos al menos, o 2 puntos de esta recta y poder unirlos. Entonces, tenemos que tabularlos. Ah, una vez que así, lo que queremos, o la finalidad, es encontrar estos valores que sí ya habíamos encontrado. Y encontrado estos valores, nosotros podemos llevarlo al diagrama de temperatura versus composición, porque ya conocemos la composición en el equilibrio. Entonces, tú sabes que tenemos mayormente acciones cosas, y donde conocemos ahora nuestras composiciones. Quiere decir de que la ecuación, digo, la línea que se prolongue en este tema va a cortar a mi temperatura que estoy buscando, ¿no? Temperatura de equilibrio. Esta es la composición de equilibrio que me da la temperatura de equilibrio. Entonces, bueno, al fin de teniendo todos estos datos, ¿no? Nosotros nos podemos ayudar con estos datos para el balance de energía, para el diseño, ¿no? Pero, este es un caso, una forma de obtener de manera gráfica. ¿No? Esta es una forma de obtener de manera gráfica lo que quiero, que es la temperatura de equilibrio. ¿Por qué? Porque muchas veces me van a dar el dato, el grado de vaporización. Entonces, cuando me da el grado de vaporización como dato, ¿no? O depende del grado de recuperación, yo puedo obtener lo demás, es decir, temperatura de equilibrio, composición, y eso no. ¿Entiendes? No sé. Si me da esto de acá, me faltaría, si se dan cuenta, esto no. Me faltaría composición y temperatura, que es lo que hemos hecho ahorita. Hay composición y luego temperatura. Ese es el caso. Pero allá no tenemos la operación. En ambos casos vamos a apoyar, ¿no? Pero en el grado de vaporización, básicamente se utiliza lo que es la línea de operación. ¿Para qué? Composición de temperatura de equilibrio, que es lo que deseamos. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés ahora? Si nos dan la temperatura, podríamos hallar estos tres, la composición y el grado de vaporización o grado de recuperación, ¿no? Y vamos a ver cómo. Bueno, esto es una parte teórica de lo que queremos, ¿no? Vamos a poner el primer caso. Ya. Entonces, este preámbulo, bueno, de saber lo que es la línea de operación, nos ayuda en el caso de la vaporización o recuperación, porque nos permite conocer las composiciones y la temperatura de equilibrio. No sé si entendemos. Entonces, eh, ahorita vamos a ver un ejercicio cómo interviene la vaporización. La vaporización es un dato, como les he dicho, que nos relaciona estas variables. Y que en base a estas variables podríamos desarrollar y conocer esto, nuestra pendiente. Y como siempre les he dicho desde un comienzo, que el flujo de entrada y su composición casi siempre de datos, le llamamos ZZ. Solo nos quedaría tabular tres valores o dos valores para hallar la línea de operación y poder tener la composición. Entonces, la vaporización obviamente me la da para que yo pueda, de una otra manera, determinar esta pendiente, capaz de poder, de poder, bueno, la vaporización me da para determinar esa pendiente, ¿no? A mí me ha dicho, mira, acá les digo, esto de aquí, vamos a poner captura, acá lo voy a desarrollar. El grado de vaporización es igual a 1 menos LF, ¿ya? Entonces, si LF lo desdoblamos, tendríamos lo siguiente. No sé si me dejan entender, ¿ya? Pero la pendiente es L sobre B. Si dividimos esto sobre esto, tendríamos una relación donde vemos claro cómo se relaciona el grado de vaporización con la pendiente. Se relaciona de la siguiente forma. Sería 1 menos el grado de vaporización sobre el grado de vaporización. Entonces, fácilmente cuando me da grado de vaporización, me está dando la pendiente. Bueno, positivo, ¿no? Pero ya le cambia negativo. Más aquí también podría cambiar. De repente, un grado de vaporización menos 1 y tiene una pendiente diferente. Entonces, sí podemos tener la línea de presión, ¿no? Para el primer caso. Y esta relación que he dicho acá, parte de un artificio de aquí, no de la principal, o sea, es composición de F es igual a B. No sé, divido todo sobre F, paso de un lado al otro y me sale esta relación. ¿Ya? Ahora, para el segundo caso, que es el de temperatura específica, eh, si no da la temperatura específica, o sea, están dando esto diferente, temperatura específica, podríamos hallar de repente las composiciones en base a su diagrama. Cuando me da la temperatura específica, voy al diagrama de temperatura composición, ¿no? Entonces, el diagrama de temperatura composición me va a arrojar dos valores de la composición tanto en el líquido como en el vapor. Entonces,
Una vez considerando estos valores de x y y, es como que estamos haciendo detrás y adelante. Entonces, lo metemos en la línea de ecuación, en la línea de operación, esta misma, x y y le ponemos, y le ponemos también los valores de z sobre f, como lo vuelvo a repetir, mayormente te dan esa composición. Entonces tenemos el valor de L sobre B, ¿no? L sobre B. Entonces, vamos a ver sobre todo aquí. Esto aquí mejor. Vamos a un poquito más. Porque acá tiene el x sub i y el x sub i, solamente para que y no se mejor la idea nada más. En el caso de binarios es un poco más rápido y más sencillo poder desarrollar esto. ¿Ya? Entonces, cada vez que te den temperatura específica, vas al gráfico de temperatura de composición, hay la composición, lo reemplazas aquí, y también tú sabes que el dato ZF es tu dato inicial. Entonces, tendrías esto, este valor. Pero este valor aquí es igual. No sé si me dejo entender. ¿Sí o no? Y ahí podrías hallar el grado de vaporización. No sé si me dejo entender. Y fácilmente tú teniendo el grado de vaporización, puedes hallar muchas cosas, ¿no? Porque con el grado de vaporización, con las composiciones, podrías hallar algo más. O sea que es B sobre F y B sub I es igual a B. Ahí volvemos al F. Y si dividimos B sub I sobre F sub I, es habría alguna relación de dato, ¿no? Y B sub I sobre F sub I es un grado de recuperación en el vapor. ¿Esto es dato? Ya ves. Entonces, si tú pones aquí el dato, tendrías aquí el B. ¿Por qué? Porque el grado de vaporización ya lo has hallado. Al hallar el grado de vaporización tendrías el B y lo reemplazas y al final tiene B sub I y L sub I se llama. Entonces podrías hallar con el grado de vaporización, puedes hallar también el grado de recuperación. ¿Entiendes? Entonces ya hemos hecho los dos casos de manera un poco desordenada, pero ahí están los dos casos. Recapitulando, a ver. En mezclas binarias, lo primero que tenemos que saber es que es una línea de operación. Una vez sabiendo que es la línea de operación, graficarla y hallar la composición. Para el primer caso, ojo. ¿Por qué para hallar la composición? Porque se supone que tú ya lo conoces. ¿Y cómo lo conoces? A partir de acá. ¿Entiendes? Porque esto es dato. Entonces, como yo les he dicho acá, cuando te dan esto como dato o esto como dato, solo tienes que enfocar en lo demás, que es temperatura y composición. Pero cuando te dan al revés, temperatura, lo que tienes que enfocarte es en hallar cualquiera de estos tres, o los tres si posible. ¿Entiendes? Sí se puede hallar los tres. Entonces, bueno, ahí tenemos los dos casos para este, mezclas binarias. ¿Ya? Entonces ya así podemos hallar lo que es la composición, el equilibrio, la temperatura de equilibrio, ¿no? Y bueno, pero vamos a ver de que en el caso de multicomponentes, mezclas multicomponentes, es algo un poquito más complicado. No es que solamente vas a una gráfica, con los valores y reemplazas, no. Aquí se van a utilizar métodos iterativos, ¿no? También el método gráfico, ya vamos a ver cómo lo mencionamos. Pero resulta de que tú sabes que a partir de este balance de materia que hemos visto acá, se pueden relacionar muchas cosas, muchas bastantes relaciones. Por ejemplo, conociendo uno de esto, ya sea X, o ya sea Y, yo al revés, Y o X, en términos del otro, por ejemplo, si yo encuentro una relación de Y, donde lo puedo poner en términos de X, lo reemplazo y puedo desdoblar X, ¿no? Despejar X, o de viceversa, si no puedo una ecuación de X y lo pongo en términos de Y, puedo despejar Y y conocer Y. Entonces, eso pasa, que nosotros hemos visto ya muchas relaciones, anteriormente no sé si existen, pero acá hay una ecuación, por ejemplo, ¿ves? Acá hay una ecuación, cuando se trata de presiones, habíamos visto cuando se trata de presión, ¿no? Vamos a ver, esto es el Y está despejado en términos de X. Si esto yo lo reemplazo aquí, o sea, asumiendo que el I es A, ¿no? Porque se supone que todo es, el I siempre se compone volátil. Entonces, si lo pongo ahí, podría despejar X o A, ¿sí o no? Y tendría una ecuación con presiones para X. Y ahora ahí también tendría sus ecuaciones. Tanto X y tendría sus ecuaciones con presiones a partir del balance. Pero ¿qué pasaría si tuviera otra ecuación, pero ya no con presiones, sino con constante? Reemplazo lo mismo, pero ya tendría acá otro X, también con constantes, no sé si se dan cuenta. Y tendríamos un Y y un X, distinto. O sea, hay dos formas aquí, pero también hay una tercera forma. Habíamos dicho con la volatilidad relativa. Entonces, con la volatilidad relativa tendríamos otro Y y otro X. Entonces, tendríamos tres relaciones, ¿no? Tanto para X y para Y, con presiones, con constante y con volatilidad relativa. Entonces, ya dependiendo del problema o de nuestras necesidades, o dependiendo de nosotros, lo podemos identificar, ¿no? O podemos escoger uno de ellos. Aquí yo tengo un resumen ya. Lógicamente, para explicar, ¿no? Estos métodos de aquí, es decir, cuando, el primer caso, cuando dan la aplicación o recuperación, tenemos que ver composición, ¿no? Bueno, y temperatura, ¿ya? No es algo así rápido de que reemplazas y listo, sino que hay métodos iterativos. Y fácilmente ahorita yo podría hacer la explicación para un solo caso, ¿no? Para un solo caso, ya sea compresiones, o para un solo caso, ya sea constante, o para volatilidad relativa. Pero acá señala que debemos saber los tres casos. Y ya sabiendo los tres casos, no te vas a sorprender ante cualquier problema de multicomponentes en desviación de equilibrio. Entonces, muy aparte de eso, es que también es un método un poquito largo y que lo tengo que desarrollar de manera un poquito más rápida, porque no hay examen, pucha. Solamente tenemos lo que es calculadora y así iterativo. Entonces, es largo, ya, es largo. Ya, porque de esto, de cualquiera de esto vamos a tener tres formas. Ya, tres formas. Para cualquiera de estos casos, ya, no me alcanza a poner acá los hijos. Es la misma forma, ¿entiendes? Por ejemplo, tenemos aquí método como el linear Raxon, el grafo Rice, un método gráfico, ¿no? Ya, bueno, ahorita vamos a ver los demás métodos, eso vamos a ver en el otro video que voy a subirlo porque este ya está haciendo muy largo.